La vida es un viaje con un único destino, la muerte. Y hay cientos de formas de recorrer este camino, de vivir esta aventura que llamamos vidas. Esto es el Viaje Podcast. Recuerda, yo soy Yamid y en este espacio recopilo historias de personas que han decidido vivir fuera de los estándares convencionales, que tienen una perspectiva diferente de vida a la habitual. Espero que estas historias te gusten. No olvides suscribirte y compartirlas. Y pues nada, te doy la bienvenida y pues a las personas que se van conectando al capítulo número 44 del Viaje Podcast, el cual quiero dar inicio con la siguiente frase del psicólogo Carl Jung, que dice, el privilegio de una vida es ser quien realmente eres. Pues Carl Jung no necesita mayor presentación, la verdad, es un psicólogo muy reconocido que rompió muchos estereotipos a la hora de hablar del crecimiento personal, del enfoque que se la psicología. Y pues nada, bienvenida y muchas gracias. Busqué esta frase también como porque me pareció muy acertada el tema que se va a tratar el día de hoy, que es la crisis de identidad, a veces el desconocer un poco de quiénes somos nosotros realmente, que es un cuestionamiento que uno a veces parece que puede ser hasta bobo, pero es un planteamiento que le lleva a uno a cuestionarse muchas cosas porque a lo largo de nuestra existencia nos cuestionamos. Realmente cosas que hemos pasado en nuestra vida y cosas que aprendemos que ni siquiera nos cuestionamos, sino que las hacemos como en piloto automático. Y pues por eso quise darle este enfoque al episodio, porque escuchando también tu historia que me contabas anteriormente, pues sé que has pasado por varias de estas crisis y pues básicamente quería dar a conocer un poco de cómo las has afrontado también desde tu perspectiva como psicóloga. Así que cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu profesión, sobre el momento en tu vida en el que estás actualmente. Bueno, ¿qué les cuento? Yo me gradué de psicología hace 4 años y apenas me gradué me vine pues, a vivir a Estados Unidos. Ese era mi sueño desde muy chiquita, pues vivir en Estados Unidos, pero pues decidí hacerlo cuando terminé la universidad. Yo dije, no me voy sin tener algo en Colombia. Entonces, ese fue como mi condición para venir. Y una vez llego acá, pues me pongo a trabajar como mesera, en un montón de cosas, menos en psicología, entonces paro ahí mi carrera. Paro mi carrera, terminé mi carrera como un poco decepcionada por el depende, como por el caso a caso de la psicología, como que yo cuando entré a estudiar buscaba cosas muy específicas, pero me di cuenta pues de que es una construcción que hay que hacer con todas las áreas, no solamente en la clínica, sino también en la organizacional, en la educativa, que es mucho como del evaluar el caso a caso de las personas y pues a mí en ese momento me chocaba mucho esa idea. Entonces, bueno, hace un año, hace más o menos un año, año y medio, empezó esta crisis, eh, sí, más o menos un año, por el tema de que, pues, como te conté, yo me vine para acá y no ejercí la carrera. Digamos, yo hice mis prácticas en Colombia y pues hice los requerimientos, pero dije, nada con psicología por un tiempo. No sé, yo lo pensé como por un tiempo, pero después me fui desviando y pensé que nunca la iba a ejercer. Pero a raíz de varias cosas familiares, pues yo me doy cuenta de que estaba viviendo en piloto automático. Tú lo has mencionado y era eso. Yo estaba viviendo una vida en piloto automático acá que me hizo caer en una zona de confort, pero yo siempre había sido muy ambiciosa, había querido como tener una vida tranquila. Para mí, digamos, como el significado de la vida siempre ha sido como estar en familia, estar tranquilo. De hecho, mi objetivo de vivir acá en Estados Unidos, creo que por ese lado también le echo la culpita a la crisis porque yo me vine como sin ningún objetivo claro más allá de cumplir el sueño americano, pero nunca fui más allá. Pero digamos, yo lo que pensaba en ese momento era a nivel económico. Entonces yo decía, es que yo sueño con poderme comprar lo que yo quiera sin tener que pensar en el precio. Ese era como mi objetivo cuando me vine a vivir acá. Pero finalmente cuando uno solamente está atento del dinero o solamente quiere, digamos, objetivos monetarios, llega un punto en que todo se fractura. O sea, como que yo he escuchado muchas frases, muchas frases de personas y de cosas, y pues y de personas que lo mencionan que dicen como que
ojalá todas las personas pudieran tener mucho dinero para que se dieran cuenta que la felicidad no radica en el dinero. Entonces, pues allí empieza como todo este proceso, como el sentirme tan lejos de mi familia, el ver que no estaba ejerciendo mi profesión, el ver que me sentía estancada, que aunque trabajaba mucho y tenía ahorros, pues era como tan sin sentido todo. Entonces, ahí inicia todo este proceso. Y bueno, pues ahora, sí, desde enero retomé mi carrera, empecé a raíz de esta crisis, empecé a volver a la psicología como paciente, como paciente, como estudiante, como volver a tocar esos temas, a volver a seguir en redes sociales a muchos psicólogos, a muchos coach y demás. Y en enero de este año empecé a estudiar coaching, pues porque la validación de la carrera acá es un poco más lenta, entonces dije, bueno, se me presentó la oportunidad de estudiar coaching ontológico para certificarme a nivel internacional y dije, esta es mi oportunidad y bueno, en eso estoy. Ya, pues ya estoy en proceso de la certificación, solamente me faltan unos requisitos y ahí volví a conectar con todo el amor por mi carrera, por todo el amor por servir, pero ha sido un proceso bien largo. Me llama la atención, no sé, y ahorita caigo en cuenta, pues muchas veces y ahorita, no sé, como que gracias a las redes sociales, este tipo de temas han tomado mucha más fuerza y se han hecho el tema de la salud mental, pues de cuestionarse las perspectivas de vida, se ha vuelto mucho más popular, por decirlo así, ha tomado mucha más voz, pero y siempre se dice vivir en piloto automático y demás, pero me gustaría conocer para ti qué es vivir en piloto automático. Bueno, qué buena pregunta. Para mí, vivir en piloto automático es vivir mm, sin, para mí es vivir sin sentido, o sea, sin un norte, sin una dirección, sin pasiones, sin, es sobrevivir. Para mí el piloto automático es sobrevivencia. O sea, como que para mí cuando estaba en ese piloto automático era levantarme, trabajar, regresar a la casa, hacer los oficios de la casa, dormir, levantarme, trabajar, hacer cualquier cosa, comer, volverme a acostar. Para mí ese era el piloto automático. No tenía metas, no tenía claridad acerca de mi futuro, entonces era como una sobrevivencia, sí, sobrevivir es el piloto automático. Me gusta lo que mencionas y quiero resaltar un poco porque sí, lastimosamente, pues el contexto social en el que nosotros vivimos, no sé, y de pronto incluso más allá en Estados Unidos, porque me gustaría también preguntarte un poco de eso. O sea, aquí en Colombia, de hecho, hace poco salieron unas estadísticas que somos el país en el mundo que más horas trabaja al día en el mundo, ¿sí? No todos tienen una jornada de 8 horas, o sea, eh, entrar en ese piloto automático de sobrevivirla realmente es muy fácil, ¿sí? Y salirse del mismo es bastante complejo porque es ir en contra de unos parámetros que también te miden y dicen, no, pues es que si no tienes un trabajo de 8 horas, si no tienes una carrera profesional, si no tienes ciertos aspectos en tu vida, eres un fracasado, ¿ya? Y pues obviamente da mucho miedo, pero me gustaría conocer ese contraste al cambiar de cultura, tú que lo viste allá y que mencionas el tema de ese sueño americano. ¿Cómo fue ese sueño americano? Porque sí hay muchas personas con las que he podido conversar, no a través del podcast, sino ya de manera personal, que pues ese sueño americano no es tan sueño, tan idealizado como se tiene de pronto como uno lo ve desde acá, sino que tiene muchos más matices de los que realmente se pueden conocer. Ok, bueno, mira, yo siento que el tema con el sueño americano es la percepción que tenemos los latinos cuando llegamos, porque, mira, ¿cómo ha sido para mí el sueño americano o cómo empezó? Porque aún, digamos que aún estoy dentro de mi sueño americano. ¿Y cómo empezó? Yo llegué con la mentalidad de que tenía que trabajar en cualquier cosa. O sea, cuando tú llegas y usualmente lo que decimos los latinos y pues las personas que emigramos, es que tienes que trabajar en cualquier cosa, que tienes que luchártela, que tienes que sufrir, que viniste para trabajar, que, o sea, sí, trabajar, trabajar y trabajar. Y para mí fue trabajar por mucho tiempo, o sea, yo llegué, trabajé en una peluquería, en esa peluquería trabajaba 2 horas y me iba, descansaba y sí,
Imagínate, yo trabajaba de 10 de la mañana o 9 de la mañana a 12, iba y dormía a la casa y a las 7, no, sí, 6, 7 de la noche me iba a trabajar a una pizzería y salía a las 3, 4 de la mañana. Dormía un poquito, me iba a trabajar a la peluquería. Eso fue como 20 días. Después, imagínate que en la peluquería me echaron la policía por no querer pagarme. Fue horrible y otro latino. Y ya me quedé trabajando solamente por 6 meses en la pizzería de noche. Entonces era de 7 de la noche a 5 de la mañana. Yo trabajaba 50 horas a la semana más o menos, y pues no me quedaba tiempo en el día. O sea, en el día dormía, almorzaba, me levantaba y me iba. Ese fue, digamos, mis primeros 6 meses. Y ya después empecé a trabajar en un restaurante colombiano y allí también mis jornadas, digamos, en Colombia, me parece súper interesante ese dato porque acá hay más facilidad de trabajar por horas, pero usualmente los latinos, y lo que yo he visto y lo que también me hizo cuestionarme mucho, trabajamos muchas horas. Entonces yo empecé a trabajar de 9:30 horas a 11 horas a la semana en el restaurante, a la semana no, perdón, al día. Entonces yo trabajaba de 7:30 a 5:30, 6 de la tarde. Y así fue mi vida por año, sí, por un año, como por un año, año y medio. Y por ejemplo, llegó un punto en que no solamente trabajaba de 7:30 a 5, 5:30, sino que salía de allí y me iba a trabajar de, de 7 de la noche a 10 de la noche o a 12 de la noche en protocolo. Entonces, esa es la vida y ese es el sueño americano de muchos de los que nos vinimos para acá, pero desde esa idea de que vinimos a trabajar, trabajar y trabajar. Lo que he analizado es que eso funciona cuando venimos con metas claras. Cuando las personas que llegan, llegan con una meta súper clara, como que, bueno, me voy para Estados Unidos porque me voy a comprar una casa. Entonces, ahí es sostenible. O sea, ahora desde lo que he analizado, desde la psicología, desde el coaching y demás, ahí es sostenible porque tú tienes una meta clara. Pero cuando llegamos como llegué yo, que simplemente fue como cumplir ese sueño americano, empieza uno a sentir como un sinsabor y a mirar como que, bueno, o sea, en Colombia sí puede que trabaje, no sé, 8 horas al día, pero los fines de semana salgo, estoy con mis amigos, llego a la casa y estoy con mi familia, pero acá llegas a la casa y, por ejemplo, en esa época mi pareja trabajaba de noche, entonces literalmente fue un año en que no nos veíamos, o sea, una vez a la semana, o sea, una vez a la semana nos veíamos y compartíamos, y esa es la historia de muchas personas acá, o sea, de muchas personas. Y yo estaba con esa idea, o sea, con esa idea, para mí esa era la creencia limitante que yo tenía en ese momento, o sea, el que se viene para Estados Unidos tiene que trabajar en lo que sea porque no tenía el inglés, porque no tenía, pues, como una idea más allá. Ahora sí siento que ha cambiado mucho esa perspectiva. ¿Cómo rompiste esa idea limitante? Porque no es fácil, digamos, esos patrones que uno ha adoptado, porque obviamente esa es la percepción. Y me parece curioso algo que mencionas también, y es el tema de, claro, una meta clara, no sé, por ejemplo, comprar una casa, un carro y demás, que inconscientemente, y va a sonar muy a frase de cajón, muy frase de cliché, pero pues lo que tú estás realmente dando para poder cumplir esa meta es tu tiempo. Tiempo que nunca se va a recuperar, tiempo que, digamos que eso fue una de las primeras cosas que yo me cuestioné. Yo decía, claro, vamos, hay que trabajar mientras uno está joven para comprar una casa, para... ¿Y en qué momento empezamos a disfrutar de esta existencia? ¿Sí? Porque generalmente tenemos la percepción de que hay que trabajar cuando jóvenes para que cuando estemos viejos, ahí sí empecemos a disfrutar. Y uno dice, mierda, pero voy a empezar a disfrutar que si no sé, me parece, alguna vez vi un video muy que me pareció gracioso de dos personas argentinas ya muy mayores que se habían jubilado y se fueron a viajar a Italia en Venecia y estaban en una góndola dormidos. Y uno decía, ya si no te da la energía, entonces ¿qué tanto sentido tiene dar gran parte de tu vida, de tu tiempo, ¿sí? Para comprar una casa, cosas materiales, que al fin y al cabo tú las compras y entonces cumpliste esa meta y que se acabó tu vida? Y ahí entra otra cosa muy importante que creo que agudiza más este tema, y es el tema de que vivimos en una constante insatisfacción. Porque una vez compras esa casa, ¿sí? Dices, ah, pero no, solo tiene 3 habitaciones y yo quería una de 5, ¿ya? Y compré un carro y ahora quiero no ese carro, sino de la versión último modelo, y me mantengo en una, que es lo que en psicología conocen como la carrera de la rata,
todo el tiempo vendiendo tu tiempo, vendiendo tu salud mental, vendiendo tu estabilidad, tu tranquilidad y demás para alcanzar esas metas. Y obviamente salirse de esa ruedita es lo que es complicado, ¿sí? Y me gustaría conocer cómo rompiste esa creencia limitante, porque uno la puede romper mentalmente, pero ahora aplícala a tu vida. Claro, claro. Bueno, yo creo que ahí inicia mi crisis existencial. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Sí, sí, me escuchas bien. Ah, ok, es que te escucho un poquito bajito a ti. Bueno, la rompí de una manera muy caótica y ahí inició mi crisis existencial, porque bueno, después de trabajar en ese restaurante en colombiano en Miami, me vengo a Seattle y acá fue otra vez trabajar un montón de horas, dos trabajos y demás, y llega un punto, o sea, creo que la rompí, no la rompí, sino que se me quebraron. Fue como accidentado ese tema y fue cuando la vida me puso como de frente que el dinero es muy importante, o sea, es una herramienta súper importante. Pero ocurrieron dos cosas en mi familia a nivel de salud en Colombia que me hicieron pensar y decir, bueno, o sea, la plata no me va a hacer comprarle la salud a ellas. No me la, o sea, yo tengo acá ciertos ahorros, pero yo qué hago con esos ahorros? O sea, yo no les puedo comprar la vida, no les puedo comprar la vida, yo debería estar allá. Ahí me empecé a culpar mucho. Dije, pero yo qué hago acá? O sea, yo eh, primero no estoy disfrutando, segundo sí he ahorrado, he alcanzado, digamos, algunos objetivos, algunos me he dado algunos caprichos, pero estoy prácticamente que perdiendo mi vida y no veía tampoco un norte. O sea, digamos que en el contexto en el que estaba trabajando en ese momento, era como, antes yo era como me hacían sentir que yo estaba demasiado privilegiada porque, bueno, yo tuve dos trabajos y ya después me quedé solamente con uno porque físicamente ya no aguantaba. Entonces los comentarios de mis compañeros en ese momento eran como que, ay, tan rico usted que solamente tiene un trabajo, tan rico usted que solamente tiene un trabajo, porque todos tenían dos y tres trabajos. O sea, era una vida de que era trabajando. Y la calidad de vida de ellos de descanso era, no sé, tomar licor o otras cosas que no eran, digamos, la calidad de vida al que nosotros estamos acostumbrados en Colombia. Entonces, para mí no tenía sentido. Cuando pasa lo de mi familia, pues a mí se me viene el mundo encima. Se me viene el mundo encima porque primero fue como que ellos no me querían preocupar desde Colombia, como que no, tú estás allá, se demoraron en contarme y fue súper duro para mí y eso fue lo que me hizo como, no sé, eso fue como que me hizo hasta caer en esa crisis tan impresionante. Y ahí funcionaron las redes sociales. ¿Por qué? Porque, no sé, me empecé a conectar espiritualmente. O sea, fue como un momento tan profundo de oscuridad que yo siento que Dios de alguna manera me hizo ver las cosas también. Y entonces empecé con la espiritualidad, digamos que empecé a inmiscuirme mucho en la espiritualidad y a ver, digamos, en ese medio yo entré a un club que se llama La Oveja Negra y ahí también habían muchas personas. Entonces, digamos, el contexto en el que estaba me hizo ver de que habían posibilidades de vida diferente, de que personas que estaban acá también hacían cosas diferentes. Entonces yo dije, venga, o sea, en realidad, porque para mí en ese momento era como que lo que me hacía decepcionar tanto era como que, o sea, yo voy a vivir toda mi vida trabajando así, o sea, no tiene sentido de que yo toda la vida trabaje así. Entonces empecé a conocer muchas personas, empecé a conocer que habían personas que pues tenían una vida súper chévere acá, que podían viajar, que podían ir, venir, hacer muchas cosas. Viajé donde una familiar, donde una tía, y ella pues, digamos, ya es empresaria. Empecé a conocer más colombianos que vivían de otra forma, entonces yo ver ese ejemplo en otras personas también me hizo deconstruir eso, también me hizo como que, o sea, sí tenemos que venir a trabajar como esclavos los primeros, digamos, los primeros meses o así, aunque ya pienso que no, pero hay otras formas. Entonces, cuando yo vi con mis ojos otras personas que sí lo estaban logrando, ahí entendí. O sea, ahí entendí que, pues definitivamente para vivir bien no hay que tampoco esclavizarnos, sino que hay que tener más como un propósito, tener unas metas claras y así fue que yo pude, digamos, deconstruir esa creencia o quitarme esa creencia limitante que tenía. Me gusta lo que mencionas y justamente es como parte de lo que
he tratado de hacer a través de este espacio y es mostrar que sí es posible vivir de formas diferentes, o sea, por más loca que sea una idea que una persona tenga en la cabeza, ¿sí? Se puede hacer realidad. O sea, si no mm, nadie hubiera seguido esas ideas locas, no estaríamos ahorita con los avances tecnológicos que tenemos, no seríamos la sociedad que somos ahorita, porque pues muchas personas creen en sí mismas, que es lo más importante, ¿no? Creer en uno mismo, que eso es lo que a veces dificulta, porque también considero que pasamos nuestra vida tratando de no defraudar a las personas que están cercanas a nosotros. Entonces, a veces esas personas nos quieren ver, no sé, con hijos, con cierto trabajo, con X o Y estilo de vida y a veces no es lo que nos resuena a nosotros y para eso hay que creer mucho en uno mismo y decir, no, pues no vine a este mundo a complacerlos a ustedes, sino tengo una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad es conmigo mismo y con nadie más, así suene muy egoísta, pero al fin y al cabo, pues somos seres que somos sociales, pero no dejamos de ser un individuo que hace parte de un núcleo social. Entonces la prioridad siempre va a ser nosotros mismos. ¿Qué te llevó en esa crisis existencial? ¿Cómo fueron? ¿Qué empezaste a cambiar con lo que mencionas, que entraste al grupo de la oveja negra? ¿Sí? ¿Qué empezaste a cambiar en tu vida, en tu día a día, básicamente? Porque pues uno no se acuesta un día y al día siguiente ya dice, no, voy a vivir con propósito, ya sé hacia dónde quiero ir, qué metas tengo, sino que eso es un proceso, como todo. Uno va descubriendo a través del camino qué sí le gusta, qué no le gusta, desechando cosas, aprendiendo cosas nuevas. Entonces, me gustaría conocer un poquito más cómo fue ese día a día y cómo empezaste a cambiar, qué decisiones empezaste a tomar, que es lo más difícil, tomar esas decisiones que a veces nos dan miedo. Sí, bueno, estoy todavía en el proceso, yo les tengo que ser muy sincera, es que estoy en el proceso y como psicóloga y futura coach les digo que es un proceso y puede que algunas personas lo hagan muy fácil, o sea, muy rápido, en un mes o en una semana, o hagan un taller y ya, pero puede que a otras personas les tome 1, 2, 3, 4 años. Pero, ¿cómo empezó? Bueno, empezó súper traumático, como te digo, o sea, yo ya venía pensando como que, bueno, o sea, no estoy viendo o no me estoy motivando con las personas que tengo a mi alrededor, porque antes es esa mentalidad de trabajo, trabajo, trabajo. Cuando pasa lo de mi familia, viajo. Bueno, antes de que pasara lo de mi familia, yo había viajado en diciembre. Digamos, esto ocurrió el año pasado, más o menos entre febrero y mayo, lo que pasó con mi familia, pero yo había viajado en diciembre a Colombia, porque fue el matrimonio de mi mejor amiga. Entonces yo fui al matrimonio de mi mejor amiga, fue todo hermoso, precioso, y ahí yo me di cuenta de que las personas que estaban allá, pues claro, todos mis amigos se habían graduado de la universidad, tenían muy buenos trabajos, y yo dije, o sea, para mí fue un choque porque todos estaban muy bien. Entonces yo los vi, o sea, la boda de mi mejor amiga fue preciosa, todos tenían sus proyectos, todos estaban súper bien, o sea, tenía una vida súper feliz. Y yo miré mi vida acá en Estados Unidos y dije como que, o sea, ¿qué estoy haciendo? Ahí empecé a cuestionarme como que, bueno, yo me vine para acá para tener más comodidad, pero resulta que no estoy teniendo vida, no estoy teniendo propósito, no voy para ningún lado y acá en Colombia están súper felices. Entonces ahí me empecé como a cuestionar, pasa lo de mi familia, con lo de mi familia me empiezo a sentir súper culpable, como que, o sea, no hice nada, no estoy feliz, no tengo, aunque tengo ahorros, no tengo los super ahorros, no tengo una casa, no tengo nada. Y así empezó y yo lo primero que hice fue renunciar a mi trabajo. Dije, voy a renunciar, voy a renunciar, me voy a dedicar a la casa, voy a mirar qué hacer. Y eso empezó así, pero fue difícil. O sea, por ejemplo, mi pareja me decía, no, pero ¿cómo vas a renunciar? Y yo dije, no, yo voy a renunciar. O sea, yo voy a renunciar. Fue muy difícil, muy, muy difícil porque mi identidad o la identidad que había construido hasta ese momento era que yo era una mujer súper trabajadora. Vengo de un matriarcado, entonces era como, para nosotras en la casa siempre ha sido como, el éxito es trabajar, es ser una mujer independiente, trabajar, darte todo. Entonces, para mí eso era como lo más top, o sea, como que la estoy rompiendo porque estoy trabajando un montón. Pero yo dije no. Entonces, la primera decisión fue dejar de trabajar. Renuncié, me costó un montón, renuncié, me quedé en la casa como un mes, viajé, pero yo me sentía muy perdida, o sea, muy, muy perdida, muy ansiosa,
empecé a mirar muchas, me empezaron a ofrecer muchas cosas de multinivel. Entonces empecé a asistir, hice cursos para ser agente de seguros, hice cursos para ser analista de agua, también me metí a Herbalife, o sea, me empecé a meter en un montón de cosas, en un montón de cosas, pero yo en ninguna me sentía feliz, aunque son empresas que yo digo, o sea, de verdad las personas tienen éxito cuando se comprometen, porque de hecho eso también, como conocer todo ese montón de empresas, conocer ese montón de organizaciones, me hizo ver de que sí se podía. Entonces, ahí empieza como todo esto, pero siempre era como ese vacío, como que volví al tema en que lo más importante era como el dinero, aunque claramente tiene una labor social detrás y todo, era como el dinero, pero yo me sentía súper incómoda, o sea, súper incómoda, como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo no me motivaba tampoco tanto como a estudiar, pero empecé a reconocer de que el desarrollo personal era como la constante en todos esos negocios. Entonces, muchos eventos, muchos talleres, ahí empecé a aprender mucho como acerca del desarrollo personal. O sea, yo sabía de psicología, pues soy psicóloga, pero el desarrollo personal va más como a cosas específicas y digamos a ese, pues, digamos, a ese mejoramiento, a ese, cómo es que se dice? Sí, como a mejorar cosas específicas en ti y a tener más claridad de lo que quieres y demás. Entonces ahí yo me empiezo a dar cuenta, yo me empiezo a dar cuenta como que, pero a mí lo que me gusta es lo que está relacionado con mi carrera, o sea, otra parte de mi carrera, pero fue súper difícil. Fui a Colombia, en Colombia me sentí súper bien y yo decía, pero yo porque estoy en Estados Unidos y aquí en Colombia se pasa tan rico, y aquí en Colombia también puedo hacer muchas cosas, pero siempre era como me falta algo, o sea, me falta algo, yo quién soy, y ahí inicio todo ese proceso, o sea, yo qué es lo que realmente quiero en la vida, yo cuáles son mis metas, cómo me quiero sentir, porque ya había reconocido pues que el dinero, aunque es muy importante, no era lo más importante. Y ahí empecé a escuchar lo que te mencioné, que entré al club de la oveja negra y demás, y empecé por primera vez en mi vida, había escuchado el término propósito de vida, como que propósito de vida. Entonces, a mí eso me empezó a sonar mucho, como que, pero ¿qué es el propósito de vida? ¿Qué es vivir en propósito? Y desde ahí me empiezo a interesar en el tema, me empiezo a interesar en el tema, empiezo como a averiguar, como a conocer y empieza como todo este descubrimiento en el área espiritual, en el área del desarrollo personal, en el área del coaching y ahí como que todo empieza a coger un sentido. Pero yo regreso a Seattle, yo me voy para, digamos, para la otra ciudad donde vive mi tía, me voy para Colombia, no quería regresar a la ciudad donde vivo y regreso acá ya con otra mentalidad como de que no, yo lo que quiero es construir una comunidad. O sea, ya no puedo estar más sola, soy una persona que de verdad amo estar con las personas, me encantan las personas, o sea, mmm, una de mis pasiones es compartir, entonces dije, me regreso acá y vuelvo con esa idea de crear una red de apoyo y demás. Y, pero en diciembre, antes de que empezara a estudiar coaching, empecé a trabajar en limpieza, porque se dio la oportunidad de trabajar en limpieza. Y yo dije, bueno, pues voy a hacerlo. Y ahí empieza como que más esa crisis, o sea, esa crisis como que no, Dios mío, no voy para ningún lado. Y pues es súper difícil porque es como que en esas crisis existenciales hay momentos en que nada tiene sentido y hay momentos en el que tú pierdes el interés en absolutamente todo. O sea, a mí eso me ha pasado que también, digamos, hacen parte de también crisis depresivas o de distimia, se puede decir de distimia, que no llega a ser depresión, pero hay momentos en esas crisis que a ti te deja de importar todo, o sea, desde el dinero, desde tu apariencia física, desde lo que haces en tu día a día, desde, como te digo, a mí me encanta compartir de las personas y habían momentos en que yo no quería hacer absolutamente nada, o sea, nada, 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 porque yo no le veía sentido absolutamente nada. Entonces es bastante, bastante complicado todo ese tema de atravesar esas crisis y así fue como yo la he ido atravesando también. Claro, no sé, yo considero me gusta bastante tu historia y cuando escuchaba los audios antes de, también me parecía bastante entretenido porque yo decía, era como escuchar una parte de mi existencia también, porque también ha pasado por situaciones así. O sea, y sé más o menos lo que se siente y lo que se vive.
Y es fuerte desprenderse de esas ideas de lo que tú crees y porque la cabeza, lastimosamente, los seres humanos siempre vivimos hacia el futuro, ¿sí? Que es lo que también está tomando mucha fuerza y es aprender a vivir presentes en el momento presente, que es lo único verdadero, lo único real que tenemos los seres humanos, este momento que estamos compartiendo, el momento que se está viviendo, pero siempre llevamos nuestra cabeza a vivir en el futuro y decir cuando me gradúe, cuando consiga pareja, cuando tenga hijos, cuando compre una casa, cuando, ¿sí? Y a veces esa vida no es tan lineal ni como uno la piensa en el colegio, o sea, ni nada, para nada. Eso es una montaña rusa de emociones, de sucesos que te llevan a tocar picos muy bajos y en algún momento pues también uno toca bajo, muy bajo emocionalmente, se siente mal y lo que tú dices, no se le encuentra un sentido a nada y se pierde como ese propósito y esa existencia y pues considero desde mi perspectiva que nosotros los seres humanos venimos a este mundo a disfrutar de esta experiencia, ¿sí? Porque lastimosamente no somos conscientes de que esto es muy corto, o sea, es exageradamente corto lo que un ser humano puede llegar a vivir, o sea, en promedio se vive que 74, 80 años, si te cuidas, si no hay un accidente, cualquier cosa, y siempre nos prolongamos más hacia adelante, más hacia el futuro, pero pues no existe, no lo hay. Mañana nos podemos morir. Si fuéramos conscientes de que la muerte nos camina todos los días al lado, pues tomaríamos acciones y decisiones completamente diferentes, estoy seguro. Y algo que también me llamaba mucho la atención en tu relato y pues lo que cuentas ahorita también, es el tema de llevar una pareja en un momento así, ¿sí? Porque si bien puede ser un apoyo adicional, también es otra de las cosas que te empiezas a cuestionar, de decir, no sé, a mí me pasó y decir, mierda, o sea, si quiero estar en pareja, si quiero tener una vida en pareja, si me quiero hacer responsable innegablemente del otro, en un momento en donde no me puedo hacer ni siquiera responsable de mí mismo porque estoy lidiando con todo y considero que no, desde mi perspectiva, no debería uno arrastrar a una persona que está al lado a una crisis y a una situación así, pero me gustaría conocer un poco desde tu perspectiva porque se, tu pareja estuvo ahí presente en esos momentos, aún está presente en este momento, entonces, ¿cómo fue esa etapa llevarla en pareja? Bueno, yo creo que es bastante complicado. Es bastante complicado y aparte porque en estas crisis existenciales que también me gustaría mencionar que también lo relaciono con un despertar espiritual. O sea, yo sé que, no sé si tú, o creo que tú también crees como en este tipo de cosas, no sé, también me gustaría saberlo. Yo también lo he vivido como un despertar espiritual y ha sido bastante complicado porque es una revolución total, es una revolución total. Y con mi pareja, yo creo que él ha sido una guía en sentido de que en él he podido ver un espejo, lo he tomado como un espejo y también como mi profesor, pero siento que las parejas que acompañan este tipo de procesos son muy valientes, o sea, muy valientes, porque los cambios emocionales, los cambios de pensamiento de que tú, o sea, yo he llegado a puntos en que todos los días me levanto pensando una cosa diferente, una cosa diferente, o pienso, o quiero una cosa diferente o así. Entonces, y bueno, con lo que te decía el despertar espiritual, hay momentos en que uno piensa como que es que yo quiero es estar solo, yo quiero ser un alma libre, yo quiero es como vivir mi vida y dedicarme a mi propósito, a mi pasión. Quiero, en mi caso, por ejemplo, quiero es irme para Colombia y estar con mi familia y mis amigos y no quiero pensar en amores, no quiero pensar en parejas, no quiero nada, sino que quiero estar es completamente sola y con las personas que, digamos, conozco de toda mi vida. Entonces ha sido muy difícil porque, digamos, en mi caso, en mi pareja, pues en mi relación, yo soy la liberal, yo soy como la loca, la que quiere hacer un montón de cosas, la social, y él es muy conservador, él quiere una familia, él quiere, pues, o sea, es un hombre supremamente centrado, tranquilo, también cree, digamos, en todos esos temas conspirativos y demás, pero es muy centrado. Entonces, por mi lado, ha sido lindo el ver ese apoyo de él, el ver ese apoyo de él y esa como esa paciencia,
Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no sé si yo sería capaz de sostener a alguien en un momento así. O sea, las parejas que atraviesan un punto así, yo creo que ganan mucho porque ponen a prueba todo, o sea, pues se pone a prueba la paciencia absoluta de la persona. Entonces, en pareja es bien difícil, es bien difícil. En este caso, como yo he sido la loca, no la loca, sino la en crisis, la que ha estado así, pues pienso que para él ha sido muy difícil. Tengo que preguntarle, tengo que preguntarle cómo ha sido para él, porque yo pienso que es demasiado difícil y que se necesita demasiada paciencia y tranquilidad acompañar a alguien en una crisis de esto. Sí, bastante. Justamente pues por eso lo preguntaba, porque pues no todo el mundo va a tener la capacidad de hacerse responsable. Y lo que tú decías, si había días que tú no ni siquiera te quieres parar de la cama, que no le encuentras un sentido a tu existencia, estar lidiando, pues que la otra persona esté lidiando con esos estados emocionales que uno ni siquiera puede lidiar, pues la verdad sí es de admirar. Querer realmente sí un compromiso y construir al lado de una persona que pues obviamente bonito y que creo que suena hasta idílico porque es lo que toda persona en el fondo quiere, ¿sí? Tener una persona al lado, que es como la idealización del amor, tener una persona al lado que esté en esos momentos, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos malos, y pues superar estas cosas juntos creo que fortalece muchísimo más un lazo, más en una relación de pareja. Me preguntaba si yo creo en la parte espiritual, pues lo mío es curioso porque yo cuando tenía por ahí unos 11 años, desde chiquito me empecé a cuestionar muchas cosas. O sea, a mí, por ejemplo, el colegio, la formación académica nunca me ha gustado. O sea, siempre tuve como mis cosas ahí como que en serio nos toca hacer tarea. O sea, ¿por qué nos toca hacer algo por obligación? Si yo no quiero hacer la tarea, ¿por qué? Hay otras formas de aprender, pero pues igual era buen estudiante y pues tocaba hacer las tareas. Pero me cuestionaba muchas cosas y una de esas cosas que me cuestionaba era que mi mamá me llevara a misa todos los domingos. Y yo decía, ¿yo por qué tengo que ir a misa todos los domingos? A mí eso no me gusta, ¿sí? Entonces cuando tenía 11 años hablé con mi mamá y le dije, no quiero seguir yendo a misa porque soy ateo. Pues obviamente tenía 11 años y ni siquiera sabía eso, que era bien a fondo, ¿no? Y pues me fui como con esa idea en la cabeza durante muchos años, o sea, esa idea permaneció conmigo como hasta 20. Yo decía, 10 es una falacia que se inventó el ser humano solamente para utilizar una herramienta de dominación y que la gente vaya a las iglesias y de limosna, que pues obviamente sí lo utilizan como una herramienta de dominación. Pero en algún momento te contaba también anteriormente, me desdoblé durante 8 horas, ¿ya? Y en ese proceso pasaron muchas cosas, porque en algún punto, o sea, literal yo sentía que me sacaban del cuerpo, así que me sacaban y empezaba a volar en el espacio y veía muchas cosas que con el tiempo fui aprendiendo que eran y pues gracias a una persona que estaba conmigo en ese momento, porque no me esperaba que eso llegara a suceder, porque no estaba haciendo, digamos, como una actividad en propósito de que eso sucediera, sino estaba haciendo una actividad recreativa, ¿sí? Y entonces en algún punto encontré un ser muy grande, una cosa, no sé, era como verme a mí mismo, pero mucho más grande, mucho más elevado. Y me dice algo como, pregúntese lo que quiera, que aquí están todas las respuestas del universo. Y yo como que, o sea, como que ahí, ¡buf!, se me explotó la cabeza. Y cuando pues acabó ese proceso, dije, no, esto no tiene explicación física, o sea, lo que vemos, la materia que toca, cuando nuestros sentidos se alteran, cuando hay una percepción alterada de nuestro subconsciente, estamos en contacto con algo más allá que lo físico, ¿sí? Y hay un Dios, innegablemente para mí hay un Dios, una energía suprema que es la que nos mueve, la esencia misma de la que venimos. Entonces, digamos que la parte espiritual se la tengo muy arraigada y eso te llena a uno de ser consciente de que esta existencia es un milagro. Nos acostumbramos a que estamos vivos, a que pararse cada día de la cama es normal, a que despertarse cada mañana es normal. Y no, puta, o sea, somos una partícula en el universo, que es un caso en 1 en 1000 millones, o sea, que la vida en este planeta se haya originado es un caso completamente atípico, o sea, han pasado demasiadas cosas, se han sincronizado muchas cosas para que estemos aquí sentados en este momento y eso no lo puede hacer algo físico, sino tiene que ser algo mucho más allá, fuera de de nuestro entendimiento. Entonces ahí empecé a creer en un Dios, hay un Dios innegablemente y esta vida es un milagro
indudablemente es un milagro, el despertarse cada mañana es un milagro, pero pues tomar conciencia de ello es un poco complejo, pero es lindo a la vez porque cuando lo logras hacer es despertarse y decir, ah, qué chimba en términos colombianos estar vivo, Ujú. ¿sí? Qué chimba es estar vivo, qué rico es poder despertarse cada mañana y vivir esta experiencia humana. Por eso considero que, nuevamente, el propósito de nuestra existencia es disfrutar de esto que es muy corto, ¿sí? Que es muy corto. Entonces, sí tengo muy arraigada esa parte espiritual, trabajo en ella, trato de... Y, por ejemplo, lo que mencionabas, yo sí tomé como muchas decisiones, que a veces obviamente todavía me las cuestiono. Me hice la vasectomía, dije, abracé mucho la soledad y ya es muy difícil salir de ella también. Entonces, me causaba curiosidad lo que mencionaba. Sí, hay muchas personas, soy un alma libre, no me quiero hacer libre de responsabilidades ataduras. Y siempre que me preguntan, yo siempre digo, y soy honesto, yo soy una persona sumamente irresponsable. Por eso no tengo ni gatos, ni perros, ni otro ser vivo que dependa de mí. Porque sí, ahora sé más esa parte de estar solo, digamos que en la etapa que, porque también me cuestioné la relación de pareja y llegué como a mi conclusión y es que lastimosamente todo lo convertimos en una obligación, todo lo terminamos haciendo por obligación y uno debe hacer lo que ama, no lo que se siente obligado a hacer y pues viendo el interactuar normal de las parejas es como yo estoy con esa persona porque tenemos hijos juntos, porque tenemos un apartamento juntos y no sabemos cómo dividirlo, porque tenemos muchos bienes materiales y uno dice, no, eso es terminar haciéndolo por obligación, es rico y lo que tú mencionabas de pronto despertarse cada mañana y decir, me siento afortunado y dichoso de estar al lado de esta persona y así debería ser, considero. Y no decir, "Ah, ya no me aguanto más esta loca, pero pues tenemos hijos y no quiero abandonarlos". Entonces, pues sí, esa fue mi respuesta en cuanto a la parte de la parte espiritual. ¿Qué consideras que ha cambiado en ti a través de esta crisis existencial? Como quién era Laura antes y quién es Laura ahora. Bueno, yo creo que ha cambiado todo en mi vida, o sea, absolutamente todo. Empezando por esa parte espiritual, yo creo que por eso te lo pregunto también, porque antes daba por hecho todo, lo que tú dices, como que no ve natural despertarse, dormirse, como que todo lo ve como si no importara, como si fuera tan normal. Entonces, uno de esos cambios fue esa espiritualidad. Empecé a interesarme mucho, empecé a estudiar mucho de espiritualidad. Bueno, vengo de la psicología donde ahí digamos como que los temas espirituales no se trabajan tanto, no se, pues sí, no se tocan porque es algo muy personal, pero empecé a interesarme mucho, empecé a estudiar mucho, mucho, mucho acerca de la espiritualidad, del sentido de vida y de hecho ahora a eso me dedico, a ayudar a las personas a encontrar su propósito. Ese es, digamos, el rumbo que cogí. ¿Qué cambió? Empecé a ver y reconocí, o sea, lo que he hecho es un recorrido a través de mi vida y darme cuenta por qué escogí lo que escogí, o sea, por qué estudié psicología, por qué me han pasado todas las cosas que me han pasado, digamos que me han pasado cosas también difíciles y le di fue un sentido, resignifiqué, digamos en psicología se llama resignificar, resignifiqué todas esas historias que me dolían, todos esos momentos que me dolieron y les di un sentido. Dije, ah, claro, o sea, ah, me pasó esto porque necesitaba aprender esto y ahora pues lo entiendo. Entonces fue como un darle sentido a absolutamente todo lo que me había pasado. ¿Qué cambió también? Empecé a preguntarme por mis objetivos, o sea, más allá de si los cumplo o no, porque eso también es algo que he aprendido dentro de esta crisis y este revolcón, y es que sí es muy importante tener objetivos, sí es muy importante tener metas porque te dan una dirección, pero no nos podemos obsesionar con ello. No nos podemos obsesionar con ello porque es muy importante y que aprendí, por ejemplo, uno de los aprendizajes que ha cambiado en mí, que me empecé a desidentificar de las cosas que antes eran importantes para mí. Entonces, antes era muy importante para mí, por ejemplo, no sé, voy a darte ejemplos, el físico o la ropa. Entonces yo no iba a lugares porque pensaba que no tenía la ropa adecuada. Ahora yo me pongo cualquier cosa y, y salgo con eso, o sea, no me importa porque es, lo más importante es como mi presencia. Me desidentifiqué también del trabajo.
o sea, el que no tengo que ser trabajadora, o sea, eso cambió. O sea, sí, soy trabajadora, soy dedicada, pero desde otro punto de vista. No es que sea más o menos valiosa porque trabajo desde la fuerza. Entonces, eso también ha cambiado. ¿Qué cambió? Tener un propósito de vida. Tener un propósito de vida y entender que, pues, digamos, nuestro propósito superior es servir. Entonces, me dediqué también a servir, a ver en qué partes de la sociedad, en qué parte de mi comunidad yo podía servir. Entonces, he estado mucho más atenta a mi familia, he estado mucho más atenta a mi alrededor, aunque reconozco que lo más importante es trabajar en uno mismo. Y eso también lo vi por otra parte, o sea, antes pensaba que sí, listo, uno trabaja por uno mismo y pues ya, pero ahora lo que yo veo es que uno sí debe primero centrarse en uno, porque cuando uno se reconstruye, cuando uno está bien, puede ayudar más o puede generar, digamos, sí, más apoyo, puede, sí, puede apoyar y puede ayudar más a las demás personas. Entonces fue como volver a dar un sentido a todo y poner un orden, o sea, un orden a mi vida completo que estoy trabajando en ello. O sea, no es fácil, para mí no ha sido fácil, para mí no ha sido fácil y continúo en el proceso, pero sí cambió absolutamente toda la manera de ver mi vida. Y lo que más cambió es reconocerme, o sea, reconocer quién soy, de dónde vengo, para como reconocer mis habilidades, mis cualidades, todo, porque en medio de esa crisis lo que me di cuenta fue que yo perdí todo mi valor, o sea, perdí todo mi valor porque me identificaban cosas externas y pues aún sigo como desidentificándome de todas esas cosas y entendiendo de que ya soy, o sea, ya lo tengo todo, ya soy lo que soy y que a través de ese autoconocimiento y de esa disciplina y de ese juicio y de estar en pro de ese propósito, pues tengo todo para cumplirlo, o sea, no necesito cosas externas, sino que yo misma puedo hacer las cosas para cumplir lo que realmente quiero. Hay un libro muy bueno que me gusta que leí ya hace un tiempo que se llama, de hecho, pues es de Jiddu Krishnamurti. Él no lo escribió porque él no escribía, solamente dictaba conferencias. Y en una de sus recopilaciones, en unas conferencias, hay un libro que se llama El conocimiento de uno mismo, súper recomendado, que justamente dice eso y quiero por donde devolverme un poco. Él dice, hay dos grandes maestros en esta vida, el amor y el dolor, ¿ya? Generalmente las personas tienden a encasillarlos y a tratar de explicarlos y decir que son cosas buenas y malas, y no, nada es bueno ni es malo, solamente es un proceso de aprendizaje que puede ser a través del dolor, que innegablemente va a causar un dolor, o que puede ser a través del dolor, que pues sería el ideal del el cual queremos aprender todos, pero pues a veces necesitamos ese dolor para que realmente cambien las cosas, ¿sí? Que también lo mencionabas tú de por qué me han pasado esto y todo depende como la perspectiva desde la cual asumamos y las afrontemos, porque no necesariamente es un problema o algo negativo, sino es un aprendizaje que la vida me está tratando de dar. O sea, la vida no es como nosotros deseamos, sino la vida es como tiene que ser, ¿sí? Nos da lo que necesitamos aprender. Y también hay otro aprendizaje muy valioso de ese libro, y él dice, muera cada instante, muérase a cada instante, para seguir viendo la belleza de la vida, ¿sí? Por ejemplo, él pone un ejemplo así muy básico y dice como, dele a un niño por primera vez un par de zapatos. Él va a coger el par de zapatos, se los va a llevar a la boca, va a estar fascinado porque es un objeto nuevo, va a tratar de descubrirlo y explorarlo, y ese morir a cada instante hace que la belleza de la vida permanezca intacta, que los seres humanos hacemos todo costumbre, lo que mencionaba anteriormente, nos acostumbramos a que levantarnos cada mañana es normal, nos acostumbramos a que tener de pronto nuestra pareja al lado es normal y por eso a veces dejamos de valorar a esa persona que nos está brindando su tiempo, su libertad y muchas otras cosas. Nos acostumbramos incluso hasta a comer todo. Entonces él dice, muera cada instante y verá cómo la vida va a ser cada vez más bella, cada vez más hermosa. Y siempre que tengo la oportunidad de hablar con una persona, le digo, cuestiónese absolutamente todo porque las cosas que le pasan, las decisiones que usted toma, generalmente vienen vinculadas a unos lazos que ni siquiera usted se acuerda de la niñez, traumas, cosas por el estilo, experiencias que se han vivido. Entonces empiece a cuestionar por qué me meto siempre con el mismo tipo de pareja, porque uno escucha ahorita mucho, no sé, las mujeres y está muy de moda ese discurso y es que todos los hombres son cacas y son una porquería y uno dice,
cuestiónese por qué se está relacionando con el tipo de personas que se está relacionando, ¿sí? Y lo que tú decías, hay que primero, uno pierde sentido, pierde autoestima, pierde su valor cuando tiene este tipo de crisis. Y si no trabaja en uno mismo, pues le van a pasar cosas, creo que cada vez peores hasta que realmente toques fondo y empieces a cambiar y te empieces a dar cuenta cuánto es lo que vales, cuánto. Y es importante aprenderse a amar a uno mismo porque siempre estamos buscando afuera, en el exterior, lo que nos hace falta dentro a nosotros. Y a veces el amor que tanto buscamos afuera, la comodidad que tanto buscamos afuera, solamente está dentro, solo es ir un poquito más adentro y decir, puedo disfrutar mi existencia no necesariamente hasta que tenga esa casa, la puedes disfrutar desde ya y si en algún momento llega, pues ya he disfrutado todo el proceso para llegar hasta ese punto. Ya como para ir cerrando, me gustaría conocer esas metas y objetivos que tienes ahora a raíz de ese cambio de perspectiva en tu vida. Bueno, a ver, a raíz de ese cambio, y bueno, te respondo a la pregunta y te cuento también qué me ayudó en esa crisis. Ahora mi meta es ser libre, es ser libre de Estados Unidos. Entonces, una de las mayores metas que tengo es pues tener mi ciudadanía. Esa es como la meta mayor que tengo en este momento, que pues espero tenerla pronto. Una meta más grande es poder ejercer, em, poder ayudar a personas que también pasaron por lo mismo mío. Entonces, yo sé que, bueno, a través del propósito de vida y de encontrar mi Ikigai, mi razón de ser, sé que va a ayudar a muchas personas también. Entonces, lo que más quiero ahora es lograr certificarme, lograr estudiar mucho, digamos, terminarme todos los libros que tengo que terminarme para poder ayudarlos, económicamente estar bien. Aunque son metas que yo podría decir que no son tan grandes, siento que eso es lo que me da dirección en este momento. Y estar con mi familia, volver a estar con mi familia, volver a compartir. Pero la meta más grande es como poder estar o poder moverme libremente entre Estados Unidos y Colombia, poder tener la tranquilidad de estar en Colombia o de estar acá o de estar en otro país. Esa es mi meta más grande y pues que tengo que trabajar porque es un proceso largo que incluye dinero, tiempo y muchas cosas. Entonces, esa es mi meta más grande. También tengo varios proyectos de crear mis mentorías, de crear pues, digamos, mis talleres. Ya hago talleres, ya atiendo en sesiones, pero quiero crear pues mi marca personal bien establecida, establecerla bien, establecerme y posicionarme pues como profesional. Ahora esa es mi mayor meta. Me gusta. Alguna vez escuchaba y decía, colóquese metas tan grandes que nunca las pueda alcanzar, porque así va a mantener una motivación constante y pues puede ser un poco gracioso y todo, pero de hecho sí, o sea, hay que ponernos metas y soñar muy, muy en grande porque no sé, cuando alcanzamos la meta que anhelamos, se acaba entonces la vida y ya que sigue más allá, que sigue adelante, y no sé, me acuerdo de entrevistas de jugadores de fútbol o también de personas de medios, pues, cine, televisión, que dicen yo alcancé la meta que deseaba y entré en un estado de depresión, porque no sabía que iba a ser más allá después de eso, o sea, había llegado a la cúspide de mi carrera, había llegado, y pues sí es importante mantener esa motivación constante. Laura, el tiempo corre bastante rápido en esta realidad que nosotros percibimos. Y pues ya para ir cerrando, me gustaría que dejaras eh, un mensaje a aquellas personas que están afrontando este tipo de situaciones. Bueno, el mensaje que yo les diría a las personas es que este tipo de crisis es tierra fértil. Puede que sea terrible porque es terrible, porque los cambios emocionales son súper fuertes, pero yo pienso que no hay nada mejor que le pueda pasar a uno en la vida que tener una crisis existencial. Pienso que no le tengan miedo, que la vida es cíclica, o sea, somos naturaleza y así como tenemos cuatro estaciones o como tenemos el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño en Colombia, que digamos no hay tantas estaciones, si todo cambia y que las cosas no son para siempre. Mm, que tengamos paciencia, que todo se puede ir logrando. Y lo que yo siempre digo, que yo creo que
se está convirtiendo en mi lema, lo digo en todos mis lives y todo, es que yo pienso que no hay mejor momento para estar vivo que este momento, porque la información que tenemos y la información gratuita y accesible, o sea, en nuestras manos tenemos el mundo entero respecto a la información. Entonces, que indaguemos, que busquemos, que seamos curiosos, que si llega una crisis existencial es porque de verdad ya necesitas vivirla, ya estás, digamos, más preparado para encontrar ese propósito mayor, que no le tengamos miedo y que nos tengamos paciencia, porque yo siento que después de estas crisis, cuando se manejan, cuando se manejan desde una perspectiva pues positiva, cuando se busca ayuda también, nacen cosas preciosas. O sea, encuentras tu verdadera esencia, encuentras tu verdadero propósito. Entonces es eso. Piensa en esos momentos difíciles como sus guías, como esas lucecitas, aunque es toda oscuridad, ese momento te va a mostrar muchísimas cosas y que aprovechemos. O sea, sí, no hay mejor momento para estar vivo que este momento porque yo pienso que todo lo podemos hacer. O sea, puede que suene muy ideal, muy romántico y demás, pero ya tenemos todas las herramientas. No tenemos que empezar o acceder a, digamos, a formaciones súper costosas, porque en realidad en YouTube, en Instagram, en absolutamente todos los lugares está la información gratuita, que si necesitamos tener disciplina y empezar a tomar responsabilidad de nosotros mismos y pues a que no sigamos considerándonos víctimas. Pues eso es digamos, algo muy importante que tiene un trasfondo detrás de la psicología, pero ya somos adultos, o sea, pues lo hablo más respecto a los adultos, pues de niños dependemos de nuestros papás, pero ya somos adultos y tenemos la capacidad de decidir qué hacer con nuestras vidas. Entonces, nada, el caos es tierra fértil, no hay mejor momentos para estar vivos que este, y sí podemos decidir en nuestras manos, sí podemos decidir, tenemos libre albedrío, así que sí podemos con todo lo que nos propongamos. Me gusta mucho lo que dices, sí, sí, es verdad. Tocar fondo, cuando tocas fondo lo más bajo en tus emociones, pues no hay más camino sino subir. Ya cuando Ay, llegas al fondo de la fosa, ¿qué más queda? Sino subir. Y eso que dices de, sí, yo también digo, uy, haber vivido en otra época había sido más complejo. No sé, digamos también desde el papel de la mujer que ha sido tan marginada y tan oprimida por esta sociedad patriarcal, machista y opresora en la cual todavía vivimos, pues es bastante complejo y es un tiempo en el que podemos aprovechar. De hecho, hace poco hablaba con un amigo y decíamos lo mismo, es que vivir en estos tiempos modernos donde tenemos más fácil y al alcance de nuestras manos tantas cosas, información, medios, eh, formas para realmente pues cambiar nuestro contexto, es ideal para realmente darse ese tiempo y decir qué es lo que realmente quiero y vivir con lo que amamos, con lo que deseamos y siempre tenemos la capacidad de decidir. Decía, ay, se me fue la paloma ahorita el autor, pero uno de los filósofos que más me gusta es que estamos condenados a ser libres, porque todos los días tenemos la capacidad de decidir. Laura, la verdad, pues no me queda más sino agradecerte de verdad por tu tiempo, por sacar este espacio, por compartir tu experiencia. Espero que sigas disfrutando de este proceso, que sigas construyéndote y nada, muchas, muchas gracias. no, a ti muchas gracias por la oportunidad de estar acá y de verdad te lo agradezco demasiado. Creo que también en este ratico también volví a pensar muchas cosas. Te lo agradezco demasiado. Que estés bien, feliz noche. Gracias. Gracias.